Telefónico con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Ezequiel Berbes, del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, ministro? Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Que desde Caleta Olivia lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día Facundo, Marcela, Ahí ¿cómo les va? nosotros Yo tenemos bien, el Nosotros con bien. retorno algunas muy, novedades, muy pero bien. bajito. A ver si lo podemos ¿Solucionar? mejorar. Sí, recién Ahí se me, estamos. se me cortaba un poquito la comunicación, Ahí Ahora está. sí, te pero No. escuchamos. Ahí lo tenemos perfectamente. Cualquier cosa avísenos si a veces hay como una especie De de vuelta. vuelta de audio, como si fuera un eco, un reverb pequeño. Así también lo mejoramos. Bueno, queríamos hablar con usted, ministro, sobre estos relevamientos que se vienen haciendo desde trabajo en diferentes empresas, principalmente del rubro minero, en esto de cumplimiento o buscar el cumplimiento de lo que es la legislación actual en cuestiones laborales y en esto de defender el empleo para los santacruceños. ¿Cómo vienen siendo estas gestiones? ¿Cuál es la acción en cuanto a política de gobierno se ha instalado dentro de lo que es esta iniciativa? bueno, primeramente quería mencionar dos cuestiones, si me permiten. Sí, ¿Sí? por favor. Informar que en el día de ayer, perdón, por la noche, entre las 21 y las 22 horas, hubo un accidente en ICRT Ajá. por un desprendimiento de una roca con una persona, un compañero de apellido Galvez, que Sí. está actualmente internado en el hospital de Río Gallegos. Sí. Eh, Fue un accidente bastante grave, así que bueno, nada, simplemente comunicar que está atendido, lo están atendiendo en el hospital de Río Gallegos. Sí. Obviamente que es un accidente complejo, así Obvio, sí. que no es mi función dar detalles, porque aparte no conozco el tema, No, Sí. no, pero pero en cuanto a la evolución, pero bueno, sí que está internado y que está con un pronóstico reservado, pero que está, está. ¿En qué que está contenida la mina, situación por lo ministro? menos. ¿En qué Mina mina? 5, ¿La mina Mina 5? 5, correcto. Perfecto. Así Bueno. es, pero bueno, por suerte fue trasladado anoche de Río Turbio, del hospital de Turbio al hospital de Río Gallegos, Sí. y está siendo atendido. ¿Sí? Eso era un comentario que quería hacer, Perfecto, ¿no? Está bien, primeramente. gracias. Sí, sí, sí. Sobre todo para Y llevar tranquilidad a las segundo, familias. exactamente, tal cual, Sí, exactamente. se entiende. Y segundo, mencionarles, bueno, nada, que en la víspera del 1 de mayo, del Día del Del Día del Trabajador, de la Trabajador. Trabajadora, correcto, la verdad que bueno, nada, en principio, desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, reconocer, agradecer todo el terrible esfuerzo que hacen los y las trabajadores de la provincia, de los municipios, del sector privado también, por supuesto. Así que siendo el trabajador, digamos, el activo principal que tenemos, ¿no? Y el más importante. Es así. Dicho Quería esto, arrancar con este comentario. Sí, sí. perdón, te escucho. No, dicho esto de que es el activo más importante que se tiene, un poco volviendo a la pregunta, ¿cuál es el camino o cómo es el camino que se intenta allanar para precisamente poner en valor la mano de obra santacruceña y el rol que en este sentido cumplen las diferentes empresas puntualmente en lo que viene sucediendo con el relevamiento que hacen en las mineras? Exactamente, bien. Bueno, habiendo dicho ese comentario, que quería hacerlo en principio, Bien. nosotros venimos trabajando fuertemente en... Hay dos aspectos. Por un lado, nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de toda la normativa, no solo en lo que es cuestiones laborales, sino también principalmente en lo que hace seguridad e higiene, y por otro lado, al cumplimiento y me parece que ahí a eso apuntaba tu consulta, al cumplimiento de la ley 3141, que tiene que ver con el empleo santacruceño, con la obligatoriedad de contratar al menos 70% de la planta, que sean personas residentes en Santa Cruz, que sean santacruceños o santacruceños. Bien. En este sentido, nosotros hemos iniciado, si bien se vienen haciendo todos los meses inspecciones puntuales, hemos iniciado una campaña un poco más fuerte, un poco más profunda, en lo que es el sector minero y también lo que es la parte de ruralidad. Sí. Nosotros el mes pasado firmamos un convenio con el RENATRE, donde lo que estamos necesitando es, por un lado, información, por otro lado, hacer prevención y capacitación, y obviamente
también hacer controles sobre el cumplimiento de la normativa y de las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo. Nosotros la semana pasada puntualmente hicimos la zona de Gregores en 11 estancias, en principio durante 2 días, Sí. en conjunto con el RENATRE. Hemos encontrado situaciones de muy buen cumplimiento y situaciones de escaso cumplimiento. Así que nada, sobre todas, por supuesto, lo que nosotros hacemos es elaborar actas, y bueno, algunas derivarán en alguna multa, otras derivarán en requerimientos de información y en el emplazamiento de cumplimiento, por supuesto, porque acá hay, por un lado es fundamental tener la información precisa de qué es lo que se cumple y qué no, y por otro lado accionar sobre el mismo, ¿no? Así que también un poco la función y la misión que tenemos y que teníamos es brindar la máxima información posible a los empleados, Sí. no solo en cuanto a los derechos, escalas salariales, digamos, un montón de cuestiones que también van un poco de la mano del RENATRE junto con nosotros. Y en lo que hace minería, y ahí el tema importante en minería es que la cantidad de empleados que tienen, no solo las mineras, sino digo los contratistas, ¿no? Así que bueno, justamente mira, recién hace un ratito terminé una reunión con una minera, porque nosotros estamos haciendo un requerimiento muy importante de información que no solo plantea la inspección en sí, sino la actualización permanente de la información. Así que el objetivo nuestro es poder tener información rápida y precisa para tomar decisiones rápidas y precisas justamente. Sabemos que es un año, bueno, lo sabemos todos, digamos que es un año muy complejo a nivel nacional, por tanto a nivel provincial. Por un lado en cuanto a lo que son los recursos y por otro lado en lo que es el tema del empleo. Bueno, ni hablar con lo que pasó con la represa, por supuesto, lo que pasó con el retiro IPF, Sí. que está en pleno proceso. Y justamente hacia donde nosotros tenemos que hacer, digo, mucho foco y mucho hincapié, es en el cumplimiento, es más, no en el cumplimiento del 70-30, exceder esos límites de posibilidades para poder dar respuestas a la gente de aquí en la zona. Claro, porque, perdón, sabemos ministro, que viene gente de afuera. Sí. Hablamos siempre del 70-30, pero el 70-30 es como la expectativa mínima, es como el piso al que nunca hemos llegado históricamente en las gestiones anteriores, pero en realidad lo óptimo sería siempre superar ese 70-30 y que el porcentaje de mayor mano de obra ocupada sea específicamente de Santa Cruz. ¿Ese es el objetivo, digamos, dentro de lo que es la labor del ministerio? Tal cual, es exactamente como lo decís. El objetivo, ese es el piso, el objetivo es superar esto, y aparte debemos ser conscientes de algo. Nosotros en una minera veíamos que ellos tienen como dividido en dos, ¿no? La cantidad de gente. Por un lado lo que es la parte de operación o los operarios, y por otro lado lo que es la parte de staff, que por ahí hay gente con un grado de capacitación bastante mayor y mucho más puntual, ¿no? Por ahí una vez se busca un ingeniero en materiales, bueno, tal vez no existe en la provincia, con lo cual hay veces que no te queda otra que traer a alguien de afuera, por supuesto. Pero en lo que hace la gente en Santa Cruz, en lo que hace la parte de operaciones, en lo que hace a las tareas masivas y normales en la operación, necesitan, por supuesto, un grado importante de capacitación, desde seguridad y higiene hasta cuestiones operativas y puntuales, pero nosotros lo que queremos, y hablábamos de un programa que tiene, en este caso, Minera Santa Cruz, lo que estamos buscando además es que capaciten gente local, claro, y que esa gente pueda ser promovida y pueda ser, digamos, la primera opción para que ingrese a trabajar cuando sea necesario. Con lo cual, la expectativa es como mencionaba Facundo. Claro, la semana pasada hablábamos, es muy posible que en un ratito lo hagamos de vuelta para allá con su nuevo cargo. Nadia Ricci, cuando a pocas horas de cambiar de cargo, cuando era titular de la Secretaría de Minería, nos hablaba de esta cuestión de la falta de controles que históricamente ocurría en Santa Cruz, en donde las mineras declaraban lo que se llevaban, pero en realidad se llevaban mucho más de lo que se declaraba. Por ende, impositivamente, recaudatoriamente, si existe la palabra, para las arcas santacruceñas, el dinero siempre estaba desfasado, no se condecía con la realidad. Ahora, con la cuestión laboral, con el cumplimiento de las leyes, ¿se encuentran con una situación parecida en donde
¿No se daba ese cumplimiento y efectivamente parece que no habían controles en gestiones anteriores? Mira, el cumplimiento en algunos casos se da escaso, un poco a lo que te mencionaba recién. En algunos casos es escaso y en otros casos, no sé, el otro día veíamos una minera, no puedo mencionar cuál, digo, pero donde había toda la parte de operación que estaba cumplido el objetivo y no la parte de staff. Bueno, lo que tenemos que buscar es que se cumpla todo, digamos, contemplando, porque la ley también contempla, digo, que hay situaciones de excepción donde vos no conseguís cierto personal con un perfil o una capacitación. Bueno, obviamente no puedes poner a alguien que no esté capacitado para el puesto o que no tenga todo el conocimiento para que la operación sea segura. Sí. Con lo cual es bastante complejo. Y además es muy dinámico, porque convengamos que el dar de alta o el dar de baja a un empleado no es... muchas veces es hasta mensual la variación, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el grado de cumplimiento tiene que ver también con el seguimiento sobre los desvíos que se puedan producir. Uh-huh. Uno puede ver una foto en un momento y que esa foto te saca buena o mala. Ahora, ¿cómo estabas 2 meses atrás y cómo estás 2 meses después de esa foto? Y hacia eso es lo que tenemos que apuntar. Que si hay una deficiencia, tratar de ver la película y que sea incrementar la solución, ¿sí? Uh-huh. No sé si me explico. Sí. Y en cuanto a los controles que existían o no existían, la verdad, no tengo conocimiento exacto y puntual de cuántos controles hacían. Lo que sí te puedo asegurar es que la instrucción del gobernador y el objetivo del Poder Ejecutivo es hacer controles, acompañar y dar respuestas. Uh-huh. Y dar respuestas tiene que ver con tener un buen proceso de control, con tener previamente un buen diagnóstico de las cosas. Uh-huh. Así que bueno, ese es el objetivo y sobre eso estamos fuertemente trabajando. Justamente la mencionaste, yo recién estuve hace un ratito con Nadia, uh-huh. Richie, y bueno, hablábamos un poco de este avance y esto que estamos mencionando. Justamente. Sí, tenemos programado hablar ahora en unos 10 minutos más o menos con ella. Pero quería consultarle también, ministro, uno habla de lo ideal, habla del estado de situación, habla de cómo es el trabajo, cuál es la política que se implementa, un poco cómo es también en este caso, relevamiento, pero ¿cómo es la postura de las empresas? ¿Con qué cosas se encuentran desde el ministerio cuando empiezan a activar estos canales o quieren comenzar a activar estos canales y en definitiva también traccionar de manera conjunta para que se respete la legislación vigente? Bueno, justamente, mirá, te cuento el ejemplo de la semana pasada. Básicamente se hicieron un montón de requerimientos de información. Bien. Hay información que nos dieron de manera inmediata y hay información que ya nos están pidiendo de prórroga porque no llegan a dar cumplimiento en el plazo de los 5 días que le dimos inicialmente. Bien. Así que lo que nosotros no podemos dejar de hacer es insistir permanentemente en el cumplimiento de no solo de la norma, de los plazos de presentación de información. Por eso el objetivo nuestro es, en la ley misma, la 3141, plantea la creación de registros, ¿no? Registro de empleados, registros de empresas. Uh-huh. El registro de empresas, a través del Ministerio de Producción, del MINPRO, tiene el RUPAE, donde centraliza un montón de información siempre de empresas. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer periódico y totalmente, que quede actualizado en forma permanente, es el registro de empleados. Y para eso es fundamental, y acá te menciono otro problema. Una cosa es que uno va a una minera X y hace un requerimiento puntual sobre todos los empleados, elecciones, DNI, lo que sea. Sí. Y por otro lado, ellos tienen un montón de contratistas que para obtener esa información, si bien yo entiendo que toda persona que entra a una mina está totalmente verificada la información de DNI, de persona, de cuestiones de seguridad y demás, tienen información, pero ellos también deben pedir a sus contratistas. Así que nosotros estamos haciendo un doble canal. Por un lado, en el yacimiento puntualmente, o en las operaciones, solicitándole a ellos directamente, y por otro lado, en paralelo, también a los contratistas, vía el canal de la minera y vía nosotros directamente desde el ministerio. Está. Con lo cual, tenemos que apuntar ahí y como yo le mencionaba a algunos gerentes que tuvimos algunas charlas sobre este tema, no tenemos mucho tiempo para dar respuesta. Las respuestas tienen que ser ya y tenemos que empezar a dar soluciones rápidas. Uh-huh. Ojo, también es cierto, comenzó hace una semana un proceso de capacitación
de unas 350 personas Sí. a través del Consejo Provincial de Educación. Sí. También estamos... Sí, se había un poco anunciado acompaña desde aquí, también la desde situación que Caleta. estamos planteando. Sí, se anunció aquí en Caleta Olivia. Exactamente, tal Sí. cual, ese mismo. Ese mismo llevando a cabo, por supuesto. Ujú. Le consulto porque, bueno, en el Todo comienzo apuntando a lo mismo, sí. sí, en el comienzo de la charla estábamos hablando sobre estos 11 establecimientos rurales ubicados en el norte de la localidad de Gobernador Gregores. ¿Cuáles fueron las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores rurales en esta especie de inspección que se realizó? Teniendo en cuenta también Diversas. el invierno que por lo visto se nos viene y ya anteriormente hemos visto, bueno, en deplorables condiciones algunos peones rurales que fueron asistidos incluso por el gobierno provincial cuando el invierno nos atacó de golpe aquí en Santa Cruz. Mira, las condiciones en general, a ver, insisto, hay establecimientos que tienen condiciones óptimas Sí. o de cumplimiento en todo lo que es seguridad y higiene, Uh-huh. y hay otras que no tienen esas condiciones que estamos pidiendo urgentemente se resuelvan, Ajá. sobre todo, como bien mencionás, porque viene una época invernal donde Tal cual, los sí. accesos se complican, Sí. las condiciones se complican, y la asistencia que uno tenga o que deba dar, también se complican. Ese es el problema. Sí. Recuerdo que ¿Sí? incluso a un peón rural que había quedado aislado no tenía comestibles para justamente pasar ese tiempo que había quedado varado en un lugar y fue una máquina de vialidad a asistirlo y a llevarle alimentos incluso al gobierno de la provincia de Santa Cruz. Estas cuestiones no deben pasar, ¿no? No deberían pasar si se tiene un control Bueno, exhaustivo. desde el gobierno provincial ya hace Mm, más de un mes y medio, un mes y un poquito más, sí, que se viene trabajando con el COE, ¿cómo se llama? Con la comisión entre Protección Civil, sí, Seguridad, Ejército, Servicio Público, Consejo Agrario, todos los organismos ya vienen trabajando y articulando temas de carbón, tema de leña, tema de asistencia, de víveres, previendo un poco que se pueda adelantar el tema de nevadas y demás, tal que de cual. hecho, Sí, sí. justo la semana pasada, cuando estábamos en Gregores, el mismo viernes, se hubo una nevada Digo, importante sí, en toda la parte de Newmont y en toda la parte de las estancias, sí, sí. de esa parte de las estancias. Así que bueno, nada, lo que se venía previendo se dio, ¿no? Ujú. El adelantamiento de un invierno que al parecer, bueno, Viene va crudo. a ser bastante crudo. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, Exactamente. le voy a consultar ahora sobre esas inspecciones también que se realizaron en la semana con respecto a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojaron? Bueno, mira, nosotros ahí lo que hicimos fue, como bien decís, en conjunto con ACIP y Ujú. el Ministerio de Trabajo estamos haciendo inspecciones. Eh, Comenzamos por Río Gallegos, por algunos rubros intermedios, ni muy grandes establecimientos, ni muy pequeñitos, digamos, lo que sería un pequeño emprendimiento, si querés, Sí. en rubros como serverluderías, servicios, venta de alimentos. Eh, Comenzamos en Río Gallegos y se está replicando también en el resto de la provincia, de a poco se va a ir extendiendo esta situación. Eh, como pasa siempre, en la medida, hay cumplimientos, en general sí, pero no de la totalidad del personal. O, por ejemplo, yo no voy a hablar de facturación o de cumplimiento fiscal, porque esa es la parte de así, por supuesto, Sí. pero nosotros lo que hemos relevado en general, el personal está dado de alta y está en blanco. No tienen todos los EPP que tienen que tener, falta algún elemento de seguridad Claro. que fueron emplazados inmediatamente, por supuesto, y bueno, que seguramente vamos a emitir algún tipo de sanciones. Obviamente, vos pensás que cada inspección en un comercio chico genera entre 3 y 4 actas inspectivas, Tal cual. que después eso derivan. Algunas pueden ser un emplazamiento de sobrecumplimiento, otras pueden ser el emplazamiento de información que tengan que proveer, y otras que directamente se detectan que están mal, derivan una multa muchas veces automática. No automática, pero me refiero, derivan una multa directamente a eso. Bien. Bien, bien. Por ejemplo, la falta de un matafuego. Más allá de que uno lo emplace para que inmediatamente lo coloque, que lo coloque de la manera correcta, a la altura correcta, que sea la especificidad química correcta. Además, al no haber estado, bueno, alguna multa seguramente va a existir. Muchas gracias, ministro. El cumplimiento es Sí. mediano, a eso me refería. Marcela, no sé si te contesté. Bien, me contestó, no se preocupe. Gracias, Lo ministro, encuentro por el complicado de contacto. la garganta, se ve que la nevada esa lo afectó, ¿eh?
Así es. Me da penita seguirle pero bueno. preguntando. Estamos- No, vamos a dejar en sí, libertad. disculpen. No, no hay problema. Gracias, ministro, como siempre, abrazo. por la predisposición para conversar con nosotros. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la posibilidad de poder informar a Por todos, favor. a toda la comunidad. Y bueno, feliz día para mañana. Muy feliz. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Ezequiel Berbes, Gracias. ministro de Trabajo del Gobierno de la provincia de